Muy bien, Pues pues adelante. ya estamos. Sí, ya estamos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y por la gestión, por hacer posible este panel como cierre de la materia modelos de intervención con sujetos y grupos vulnerables. Les agradezco nuevamente su presencia y pues este panel llamado, modelos de intervención que educan y transforman, está destinado a conocer un poco más esta clase de modelos que vemos a veces a grosso modo en la maestría, pero cómo funcionan, ¿no? En la realidad, cómo se llevan a cabo, cómo persisten y existen y pues brindan nuevas posibilidades. Entonces, la dinámica será, haremos 3 preguntas a nuestros panelistas. Van a tener cada uno 7 minutos para contestar y al final dejaremos un espacio para preguntas de nuestro público y acompañantes. Y me gustaría cederle la voz a Ernesto Covarrubias para que nos dé unas palabras de bienvenida. Bueno, pues en principio agradezco a las estudiantes de la materia que hayan organizado un evento de esta naturaleza. Sin duda, para el programa es pues muy relevante que tengan este nivel de involucramiento, que su participación sea así de activa y por supuesto que generen un espacio de diálogo con actores estratégicos como son la doctora Paloma Sotelo, a quien tengo el gusto de conocer y me da mucho gusto que nos esté acompañando el día de hoy, y también al licenciado Mauricio Magaña, quien nos compartirán desde su perspectiva, pues digamos, estas acciones, estas buenas prácticas, ¿no? Que de pronto son muy relevantes para quien se forme en un posgrado como el nuestro. Y pues bueno, nada más reiterarles la bienvenida a ambos, a ambas, y pues desear mucho éxito aquí en la jornada. Gracias. Y ahora me gustaría invitar a mis compañeras, a Jazz y a Tina, a que nos presentaran y nos hablaran un poco de nuestros panelistas, de la doctora Paloma Sotelo y del licenciado Mauricio Magaña. Bueno, Paloma Sotelo es especialista en innovación social, impacto colectivo y transformación de sistemas complejos. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, es maestra en Políticas Públicas por la Universidad Central Europea y la Universidad del Estado de Nueva York, y es doctora en Bienestar Social por Boston College e ITESO. Y bueno, su tesis doctoral fue sobre innovación social en organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro en México, la cual fue acreedora al primer lugar en la categoría de doctorado del Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil otorgado por CEMEFI y la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesora y coordinadora de proyectos de aplicación profesional del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, donde ha sido docente desde hace 10 años. Recientemente concluyó su periodo como secretaria ejecutiva del Comité para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Jalisco. Y bueno, hoy nos acompaña como parte del Consejo Consultivo de Fundación Paz, una fundación, asociación civil que, bueno, ella nos va a platicar un poco más adelante, pero ha logrado tener incidencia a nivel local y nacional sobre la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, pues, le agradecemos mucho haber aceptado la invitación y le doy el uso de la voz a mi compañera Sina. Bueno, muchas gracias. También nos acompaña Mauricio Magaña, que nos acompaña desde Techo, que es una organización conformada por jóvenes y voluntarios y voluntarias, junto con habitantes de asentamientos populares de América Latina. Mediante su acción conjunta trabaja en superar la situación de pobreza en la que viven millones de personas. Y Techo trabaja en 18 países. Mauricio es el director de la oficina local del Estado de Jalisco.
Es arquitecto de profesión y ha formado parte del equipo durante los últimos 8 años, asumiendo distintos roles como voluntario en las áreas de comunicación, voluntariado y hábitat. Fue en 2019 que pasa a formar parte del equipo contratado de Techo en México en la coordinación de programas y proyectos, posteriormente en la coordinación de equipos y actualmente en la dirección de la oficina Jalisco. Le agradecemos también mucho a ambos que están aquí acompañándonos. Gracias. Gracias nuevamente por haber aceptado. Pues yo creo que damos inicio a la dinámica. Si está bien, si les parece, empezamos con usted, doctora Paloma. Sí, La pregunta es, nos gustaría que nos diera una contextualización de la organización que viene, en este caso la Fundación Paz, y en sí, ¿cuál es el modelo de intervención o atención que implementan desde esta fundación? muy bien. Listo, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir con las alumnas y alumnos de esta maestría de Gestión y Desarrollo Social. Da gusto estar con alumnas tan dispuestas al trabajo, a la acción y al aprendizaje. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, les voy a platicar, me vas tomando el tiempo. Aquí atrásito tengo una presentación como para apoyar un poco la exposición. Bueno, iniciamos diciendo que Fundación Paz, quizá muchos de ustedes ya la conocen o no, es una fundación dedicada a la prevención y atención del abuso sexual infantil. Tiene 13 años ya constituida y bueno, en el centro de la problemática que atiende es el tema pues justamente del abuso sexual infantil. Un poquito súper breve para dimensionar la problemática. Tenemos que, al menos en México, 2 de cada 10 niños en nuestro país van a vivir abuso sexual infantil, ¿no? Y nuestro país está entre los 5 países a nivel mundial que más víctimas de ASI tiene. Y hay datos que nos dicen incluso que es el país número 1, quizá, en la generación de material de abuso sexual infantil en niños. Es decir, una problemática muy grave. Tenemos un contexto particular que hace susceptible a nuestras niñas, niños y adolescentes de vivir esta situación. Bueno, la misión obviamente es fomentar la prevención, la atención, el reporte del abuso sexual infantil y crear estrategias justamente para su prevención, para su atención. Y bueno, la visión al final en el centro pues está las personas sobrevivientes de ASI y pues hacer un acompañamiento para que restablezcan su inocencia. Actualmente Fundación Paz tiene un equipo operativo de alrededor de 13 personas de tiempo fijo, remunerado, ha ido creciendo. Y pues bueno, un poco platicarles más o menos aquí tal cual este diagrama nos permite justamente ver la estructura tanto operativa, pero también la lógica del modelo de intervención, ¿no? Fundación Paz nace como una iniciativa de un grupo de empresarios, algunos de ellos sobrevivientes de ASI que querían hacer algo, ¿no? Y la primera idea fue, pues vamos a hacer un albergue, ¿no? Para recibir y atender. Y conforme se fueron acercando, conociendo, hicieron como algunos viajes para conocer modelos distintos, se dieron cuenta que, pues si bien es una necesidad, pues el alcance era limitado, o sea, se puede atender cierto número de personas, pero la posibilidad de hacer replicable el modelo y los beneficios eran pocas. Entonces, la apuesta se fue por la educación, la formación de capacidades y la prevención, y ha sido como el eje central, ¿no? Y en torno a ese eje, pues se han desarrollado áreas estratégicas. Actualmente tenemos el modelo de, bueno, sensibilización, que tiene que ver con, pues, poner el tema en la agenda, que cada vez más personas hablen del tema, pregunten, sepan que hay más personas hablando de esto, que está bien ponerlo a la luz, buscar soluciones, y eso tiene que ver con todo el tema de sensibilización, difusión y demás, ¿no?
La parte de educación, pues es toda esa parte formativa, centrada en madres, padres, cuidadores, docentes, psicólogos, profesionistas, funcionarios públicos que trabajen directo e indirectamente con niñas, niños y adolescentes y con potenciales víctimas de ASI. Bueno, ya les platicaré un poquito más a detalle de esta parte del modelo. La parte de atención, pues es tal cual directamente a las personas que están en alto riesgo o que ya vivieron abuso sexual infantil y sus familias, reciben atención psicoterapéutica y pues es un modelo de 7 clínicas especializadas, es una atención como holística, ¿no? Que va, no solo se queda en la atención psicoterapéutica, sino en un enfoque de reincorporación, ¿no? Y investigación y reporte. Investigación va muy de la mano de atención. Queremos generar conocimiento nuevo, ¿no? Es decir, ustedes saben que las organizaciones que trabajan de base, pues tienen una expertise y una información muy cercana que muchas veces los académicos o las académicas no tienen de primera mano. Entonces, también la idea es ir sistematizando la experiencia para generar conocimiento nuevo. Ha sido también un trabajo complejo, pero vamos ahí avanzando, sobre todo de la mano con universidades o con centros de investigación, para generar reportes, documentos, datos. Es un tema, obviamente, en el que es bien difícil conseguir datos, mantenerlos actualizados. Entonces, es parte de la misión. Y finalmente, el reporte, que es la línea de acción relativamente más reciente, con una línea de denuncia, que ya les platicaré cómo opera, pero justamente es para el reporte y la denuncia de estos casos. ¿Cómo vamos? 2 minutos. Muy bien. Bueno, pues nada, aquí están algunos datos de tema de prevención. Se ha trabajado muchísimo con escuelas, escuelas públicas, escuelas privadas, con instituciones. Sobre todo el enfoque se ha ido trasladando a ayudar a las instituciones a que ellas mismas generen su modelo de prevención. Entonces, no solamente es ir y dar directamente el taller, sino yo capacitar a tu personal para que desde su expertise desarrollen la que sea la mejor estrategia para su institución. Y esto nos da una lógica de replicabilidad que es pues muy útil y muy fácil de llegar, ¿no? En esta parte les quiero compartir que justo la semana pasada nos anunciaron, participamos en una convocatoria de una fundación internacional y el proyecto, que es una plataforma educativa digital, tiene un montón de vertientes, ¿no? Presenciales, digitales, comunidades, pero fue un concurso internacional y el proyecto Fundación Paz fue uno de los 2 únicos que tuvieron un puntaje de 100, o sea, perfecta, y es un financiamiento muy grande, muy bonito, para 2 años de ejecución de un proyecto que nos va a hacer llegar a un montón, incluso comunidades latinas en Estados Unidos, y en diversos países en Latinoamérica. Entonces estamos súper felices y ha sido un clavado al reto de la replicabilidad, ¿no? Entonces siempre estamos en el balance entre la acción directa y obviamente no perder la atención, el contacto, pero también decir, ¿y cómo llegamos a más personas, ¿no? Es atención, a ver dónde voy. Digo, es prevención, ¿verdad? En atención, bueno, también justo estamos la próxima semana, vamos a hacer la inauguración oficial de la clínica de atención. Va a ser la clínica de atención más grande en el occidente del país, capacidad de atención más grande. Eso lo estamos haciendo en alianza con el gobierno, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. Y pues justamente es eso, duplicamos nuestra capacidad de atención. Obviamente se imaginarán, después de la pandemia, fue duplicándose cada año nuestra lista de espera. Capacitamos a otros profesionales, obviamente, para derivar la mayor cantidad posible, pero aún así, pues nunca hay suficientes manos, ¿no? Ustedes saben. Entonces, eso, junto con las clínicas especializadas, con distintas terapias alternativas, grupos de autoayuda, enfoque como más psicoeducativo y demás, y estamos trabajando mucho en sistematizar los resultados. Entonces, tenemos una plataforma digital que nos va a permitir dar el monitoreo en cambios en indicadores clave de desarrollo de capacidades, de resiliencia, de procesamiento de traumas y demás,
Entonces, pues por ahí va el trabajo que se están aventando también el equipazo de prevención. En reporte, pues bueno, es de la línea de Protejo México. Sí estoy ahí, ¿no, verdad? Esa es la parte de investigación. Acabamos de presentar como a partir del diagnóstico de los casos, junto con una instancia que se llama Early Institute, que hacen diagnósticos. Hicimos publicación de resultados y los compartimos en un congreso. Y en reporte, pues bueno, en realidad la línea se llama Te Protejo México, y esta línea de reporte es, forma parte de INHO, que es una red internacional de 52 líneas de reporte en todo el mundo, y que están conectadas obviamente entre ellas. Incluye el trabajo de Interpol para poder hacer rescate de víctimas y desmontar material de abuso sexual infantil en línea, identificar redes de tráfico de este material. Fue un proceso larguísimo, súper interesante, muy intenso, pero ahí está la línea de reporte funcionando. En su primer año de operación, que fue estos son datos del 2022, tuvimos una cantidad de 1.585 reportes, anónimos todos. Es una herramienta que es gratuita, libre, anónima, para que todas y todos puedan hacer las denuncias pertinentes. Obviamente tú le haces poquito hacia el internet y bueno, sale N cantidad. Obviamente esto no refleja la cantidad, pero estamos creciendo al mismo tiempo en capacidad. Y lo más importante de esto es que para que esta línea esté operando, necesitamos contar con, o sea, el modelo de INCOP requiere que tengamos en la mesa a todos los actores clave a nivel nacional. Entonces, aquí está la Secretaría de Seguridad Nacional, está el Senado de la República, está Movistar, está TikTok, está YouTube, está, ¿no?, un montón de actores, están redes de cámaras de la industria hotelera. Todos esos actores clave, además obviamente de sociedad civil en tema de trata y demás, son los que hacen viable que exista esto. Y Fundación Paz está coordinando este proceso. Bueno, pues hasta ahí lo voy a dejar para no extendernos. Esa sería como la lógica del modelo de intervención. Gracias. Gracias. Hasta el final si quieren, vayan y no tardemos. Wow, una gran labor. Yo creo que al final de cada pregunta me gustaría hacer puntuaciones de lo que se dijo, de aspectos claves para irlo teniendo en mente. Y ahora le cedemos el micrófono al licenciado Mauricio para que nos hable del techo. Bueno, también igual agradecerles muchísimo por el espacio por acá. La verdad es que siempre es un placer estar en escuelas, en universidades, en donde podemos dar a conocer un poco más de lo que hace Techo, porque puntualmente Techo trabaja con jóvenes. A diferencia a lo mejor de otras organizaciones, Techo es una organización que en su gran mayoría las personas son jóvenes voluntarios y voluntarias que trabajan para superar la pobreza, porque creemos en esta justicia que se tiene que hacer a nivel social. Entonces, mencionaron hace un ratito y siempre me gusta también escuchar cuántas personas hay contratadas en diferentes proyectos, porque siempre implica muchísimo, pues es muchísimo trabajo. Nosotros no tenemos un equipo, por ejemplo, en Jalisco de 16 personas contratadas, tenemos 3, pero somos un equipo de más de 100 voluntarios. Entonces, esa es como justo la otra dinámica que creo que también es súper valioso, ¿no? Entender que el voluntariado también es un tema de trabajo simplemente remunerado de una manera distinta a lo cual a lo mejor estamos acostumbrados. Entonces, partiendo de esto, de hecho es una organización de la sociedad civil que trabaja sobre todo en América Latina, que inició en Chile hace 26 años con la intención de construir proyectos de hábitat. Puntualmente iniciamos con el proyecto de vivienda, por eso nos empezamos llamando como Un Techo para mi País, y pues bueno, fuimos traduciendo y fuimos cambiando un poco, evolucionando al nivel en el que hoy en día construimos proyectos de sistemas de captación de agua de lluvia, viviendas, baños, parques, sedes comunitarias y también programas de desarrollo social, como lo son programas de fortalecimiento escolar, acceso al trabajo y de educación y de salud para los jóvenes y también para los adultos. Entonces, es un poco como de lo que hacemos, pero más allá de lo que estamos ejecutando, lo que también buscamos en Techo es fomentar las capacidades comunitarias. Ya como yo lo entiendo, y como me gusta más bien transmitirlo, es
que realmente estas viviendas, estos sistemas, todos estos proyectos que hacemos son una excusa para poder fomentar estas capacidades, entendiendo que el último objetivo que tenemos dentro de Techo no es en sí la solución de viviendas, sino el desarrollo comunitario y la autogestión. Entonces, entendemos también como, bueno, si yo llego a una comunidad un fin de semana y digo, hola, vengan a participar en una asamblea nada más porque sí, las familias probablemente no vamos a lograr tener esa participación ni este involucramiento que nos gustaría tener. Si por otro lado decimos, vengan, participen, hagan este tipo de actividades que resuelven una necesidad inmediata, probablemente la participación, y es como, pues eso, como un pequeño como de engaño para que obviamente poco a poco podamos ir teniendo una mesa de trabajo bien estructurada que logre identificar sus problemáticas en la comunidad y las logre resolver por su propia cuenta, ¿no? Entonces buscamos fomentar la identidad de la comunidad, la participación, la organización y la vinculación a redes, como lo son Techo o como los pueden ser cualquier otro organismo. Entonces, es un poco como la dinámica. De aquí, puntualmente en Jalisco estamos trabajando ahorita con 8 asentamientos. Históricamente hemos trabajado con 32, pero pues bueno, la intención es que para finales, más bien, tenemos una tirada, lo sigo porque sigue siendo la meta, de poder llegar a 10 comunidades para finales de este año. Sabemos que el año ya se nos acabó, entonces lo pasaremos un poco para el siguiente, pero por lo menos estar participando en toda el área metropolitana de Guadalajara en diferentes asentamientos. Entendiendo también que la situación de asentamientos es algo que no se visibiliza, no se trabaja, no se ve, porque no tenemos ni siquiera el número ni por parte del INEGI ni por parte de ninguna organización que nos diga cuántos asentamientos hay dentro del país. Y este número que conocemos de 126 millones de mexicanos que están en el país es irreal y es falso, porque son estimaciones del INEGI con hasta el 30% de error. Entonces, sabemos que ningún asentamiento es censado, ningún asentamiento de cerca, porque no están contemplados dentro del INEGI, y por lo menos bajita la mano, sabemos que aquí en Jalisco, con un análisis que hicimos en conjunto con el INMEPLAN, hay más de 130 asentamientos con los cuales Techo podría trabajar y que no fueron pensados en su momento. Entonces, es un poco como la problemática, lo que pagamos, este modelo que buscamos. Y todo esto, a pesar de que suena como una gran problemática, lo trabajamos pues, con voluntarios, coordinan equipos de 16 años que coordinan construcciones masivas de más de 10, 20 viviendas a través de escuelas, a través de universidades, buscando que ellos el día de mañana sean las personas que a lo mejor van a tener su propia empresa, a lo mejor van a tener un puesto de gobierno, van a tener su propia organización, pero que entiendan que la problemática de la problemática de pobreza es enorme y que necesitamos de todas las personas y de todos para poder resolverla. No sé, me falta el tiempo. Ya me está lleno. Entonces es un poco la dinámica, sobre todo también entendiendo y profundizando un poco más en lo que hacemos de voluntariado por acá, nos enfocamos en lo que es el ciclo del voluntario, que tenemos varias etapas, entre las cuales está la parte como de la ilusión, el primer acercamiento, la capacitación, porque también entendemos que buscamos que todos los voluntarios tengan cierto perfil de egreso ya definido como el de Techo, de los cuales además de desarrollarse como ellos, como dentro de su rol, porque no es lo mismo que un trabajo en el área de hábitat, como lo mismo puede ser de formación escolar o de investigación social, dependiendo de las actividades que se desarrollan. También buscamos que trabajemos en tema de formación. Y todo a través de la educación popular, donde entendemos que hay un aprendizaje siempre desde los asentamientos y desde los voluntarios, y se aprende a través de estas acciones que podemos ver y del entorno en donde estamos ejecutando. Entonces, se está aprendiendo con esto y a la par también buscamos estar hablando de temas de derechos de la ciudad, de derechos humanos, cuestiones de ciudades sostenibles, por alguno acceso a servicios, que cada una de las condicionantes son diferentes en cada una de las regiones con las que trabajamos. No es lo mismo la situación ahorita de falta de vivienda en Jalisco, donde sabemos que hay edificios construidos a la vuelta de la esquina en toda la metropolitana de Guadalajara, que creo que el número está como en 170 edificios actuales construyéndose en la metropolitana de Guadalajara, más o menos. En comparación con Monterrey, el tema habla completamente de una cuestión de acceso a servicios básicos, en donde el agua ya está escaseando en otro nivel que no se ha visto nunca antes, o la problemática del alto precio de renta que tiene el ciudadano. Entonces, son situaciones completamente distintas, pero buscamos que se entiendan y que podamos también transmitirlas. Porque si bien los asentamientos
son una problemática hasta cierto punto, también son un reflejo de las desigualdades en las que se viven y la manera en la que se vive. Entonces, entender esto, poder transmitir esto y que los mismos tanto voluntarios como vecinos de los centros puedan transmitirlo, puedan exigir sus derechos, es una de las herramientas que tenemos a través de este proceso de voluntariado. Y por el otro lado, tenemos también esta parte como de desarrollo comunitario, en donde si bien es fomentar estas capacidades comunitarias, trabajamos un diagnóstico. Y este diagnóstico es un proceso que nos toma aproximadamente de 2 a 3 meses con cada una de las comunidades y cada una de las habilidades comunitarias, de trabajo, en donde más allá de llegar nosotros, que vivimos en una situación de privilegio, decir, hola, esta comunidad requiere viviendas, pues bueno, que logremos que los vecinos puedan identificar sus problemáticas y a través de como empatar un poco con las soluciones que han hecho. Una historia que a mí siempre me gusta contar es que realmente el diagnóstico es relativamente nuevo, tiene 8 años que estamos implementando estudios en las comunidades y después de una construcción, de mi primera construcción como voluntario allá en el 2015, está haciendo un calor bastante pesado y nos tocó que alguien tuvo una gran idea de, bueno, pues pongamos árboles en esta comunidad para que dentro de un año, dentro de 2, 3, que volvamos a construir, ya hay un arbolado y no sea tanto el calor, porque primero fue esta construcción. Y de verdad que fue toda una odisea, conseguimos la donación de 11, 12 árboles, estuvimos transportando una camioneta, se nos salió un árbol en Periférico, fue todo un rollo para poder llevar a la comunidad. Cuando por fin los pusimos, los plantamos, una actividad muy bonita con la comunidad, cada familia de las que hemos construido se adornó un árbol que se encargó de cuidarlo. Llegamos 2 semanas después a la comunidad y el árbol estaba seco completamente. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no los cuidaron? Nos costó muchísimo trabajo. ¿Qué pasó? Pues es que no tengo agua. Tengo 2 meses y medio que no me cae una sola gota de agua. Y voy a priorizar el agua que tengo por acá, en regar, en lavarme los dientes, mil otras cosas, antes que regar un árbol que tengo por acá. Pues ese es como el momento en que también hablamos un poco de la importancia de estudiar por esta parte que se puede implementar y que hace completamente entender estas problemáticas, como también como entender desde las soluciones que podemos implementar y bueno, siempre trabajar en pro para los asistentes. Muchas gracias. Pues cerramos esta primera ronda con muchas reflexiones, ¿no? Nos damos cuenta que hay diversas formas de intervenir, desde organizaciones o asociaciones con ya una estructura definida hasta la organización, ¿no? Llena de acompañada de voluntarios o del acompañamiento de organizaciones internacionales que posibilitan que se lleven a cabo estos proyectos. Me gustaría resaltar que se me hace muy interesante las líneas que tiene la Fundación Paz y que cada una atiende a necesidades o elementos que se necesitan para que la organización funcione, ¿no? Y que logre todo esto que ha llevado a cabo, de aplaudir, y nos deja muchas enseñanzas valiosas para analizarlas y pensar cómo las podemos aplicar, ¿no? O cómo podemos también quizá formar organizaciones, ser parte de organizaciones. Muchas gracias. Y desde hecho también nos queda que no estamos solos, ¿no? Siempre buscamos un equipo, y se me hizo interesante y puntual decir que no es solo un propósito, sino tener esta capacidad comunitaria, esta integración, que es la verdadera meta necesaria para que una intervención, para que una fundación funcione y sea sostenible, ¿no? Sustentable. Entonces, también muchas gracias por compartirnos, y también con esta breve memoria, porque sí, muchas veces llegamos a las comunidades pensando que necesitan una cosa cuando ellos necesitan otra, ¿no? Y se lo externan. Entonces es importante tener presente esto en nuestros modelos. Ahora me gustaría plantear la segunda pregunta de este panel y empezamos ahora contigo, ¿está bien? Con la doctora. ¿Cómo llevan a cabo la procuración de fondos?
Ya nos hablaron un poco, pero nos gustaría que abordaran qué estrategia y con quiénes se lleva a cabo dicha labor de obtener esta estructura económica de su fundación. Bueno, es una gran pregunta. Creo que siempre, para bien o para mal, todo en este planeta requiere el dinero, ¿no? La verdad es que eso, financiar una organización de la sociedad civil siempre es bastante complejo. Sobre todo porque creo que se entiende también que si no generamos algún ingreso económico o algo a lo mejor que darles como un producto o a alguna otra persona, no se le invierte o no se ve como esa necesidad dentro de la sociedad civil, dentro de este libro capitalista en el que estamos. Entonces, mucho de lo que trabajamos, y como explicando un poco ahí en cuestión de porcentajes, el 80% de los ingresos que tenemos por acá es a través de donaciones de empresas, sobre todo a través de lo que llamamos el voluntariado corporativo. Aproximadamente el 10% lo trabajamos a través de convocatorias y el otro 10% como de eventos, como son la colecta, que es un momento en donde se en las calles a denunciar la situación de pobreza y también a voltear para conseguir un poco más de recursos. Y el último 5% ya de otros ingresos, como otras inversiones, otras decisiones que requieren tomar un poco a nivel internacional incluso para poder llegar a eso. La problemática es que esta parte del voluntariado corporativo últimamente ha tenido, bueno, además de mucho auge en muchas empresas como su organización de sociedad civil, se ha vuelto algo donde tenemos mucha competencia. Entonces, tenemos mucha competencia en el sentido de nuestros proyectos son muy tangibles, muy grandes, pero también un poco más caros de lo que se puede hacer. Entonces, si bien construir una vivienda, aproximadamente la vivienda en costo ahorita es 100,000 pesos, por redondear un poco como la situación, lo cual nos involucra, por lo menos podemos llevar a 10 voluntarios de alguna empresa a que estén construyendo este fin de semana, porque nuestras viviendas creo que no mencioné, pero se construyen en 2 días. Entonces, cualquier persona sin necesidad de algún talento, de algún conocimiento previo de construcción puede llegar y construir viviendas. Y lo cual es una experiencia que se hace también, se aprovecha mucho por las empresas como Team Building, la construcción ahí como de lazos dentro de la empresa, etcétera. Y nos genera también pues, una como visibilidad también como entre los mismos colaboradores, que a los mismos la empresa está haciendo que eso te llegue a. Entonces, esto como es bastante bueno, pero pues últimamente, por ejemplo, nos ha tocado ver que, bueno, movilicemos a lo mejor a 200 voluntarios plantando árboles o reforestando, entonces el costo de la actividad es costo prácticamente cero, en comparación con lo que usted está construyendo el bien. Entonces, ahí es donde empezamos como a tener sus problemáticas, que el vender esta vivienda o digamos, como esta venta que es hasta las empresas puede llegar a ser complicado. Sin embargo, son quienes tienen como la mayor cantidad de recursos y también es más fácil hacerlo. Por otro lado, nos cuesta, las problemáticas que tenemos por acá es que el voluntariado corporativo no es nuestro público objetivo. Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? Es que lo ideal es que voluntarios de universidades, de preparatorias, sean los que construyen estas soluciones. Entonces, al momento de intervenir y tener como este voluntariado corporativo, nos alejamos un poco de esta misión de trabajar con pocos. Entonces, son como las dificultades a lo que podemos llegar a ver con esto para poder lograr estas soluciones. Porque de aquí es donde sale la mayor cantidad de proyectos y de recursos. Y que una de las complicaciones que a lo mejor no nos van a implementar en la implementación base es que este concepto que se llama overhead, que es lo que nos permite pagar los proyectos, más bien los salarios, a lo mejor el internet de la oficina, simplemente como a veces las hojas de papel, la gasolina, exportarnos todo esto, en la gran mayoría de las empresas, incluso como empresas internacionales, no se contemplan y nos dicen. Solo el 2 o el 5% del proyecto puede estar destinado a salarios. Cuando, por lo menos acá en Techo, en México, el 70% del proyecto va destinado al material de la vivienda, o al material del sistema, o al material del baño, y el otro 20 a 30% se dedica al salario. Entonces, ahí obviamente esto nos implica que tendríamos que vender
el doble o el triple de soluciones para poder llegar a esta línea meta, cuando la operación tendría que ser el doble o el triple, entonces quedamos como en este ciclo de, para tener el doble o el triple de operación, necesitamos el doble o el triple de ingresos, y es como un ciclo constante. Es una problemática, digo, seguimos haciéndolo, y la verdad es que a veces hay momentos, por ejemplo, ahorita con el huracán Otis, desafortunadamente para lo que sucedió, pero también afortunadamente para el techo, nos permite movilizarnos ante situaciones que ya eran de extrema vulnerabilidad, y al momento, pues bueno, hay familias que ya pasó un mes y que el furor del huracán ya se acabó, pero entramos en esta otra etapa en la cual buscamos reconstruir o empezar a trabajar en soluciones de mediano a largo plazo. Es algo que siempre se nos olvida. Hay tres etapas ante una emergencia, que es inmediata, ante las despensas, de la atención en el momento; la mediana, que es un poco de reconstrucción; y a largo plazo, la resiliencia. La de mediano plazo, muy pocas personas en el país, muy pocas personas en organizaciones en el país lo están haciendo. Pecho ahí es donde entra, y por lo menos este último mes ya tenemos confirmada la donación de más de 150 viviendas para Guerrero, y empezaremos a construir dentro de la ciudad. Entonces, es una gran parte de lo que hacemos. Y por último, también quería mencionar algo que es muy importante que tenemos dentro de nuestro modelo de financiamiento: son los grupos estudiantiles. Ante toda esta problemática que vemos del voluntariado corporativo, hay un proyecto que empezamos hace unos 3-4 años, que es trabajar con escuelas preparatorias puntualmente, que busquen, que se motiven con el proyecto, que estén casados con la idea de lo que hacemos en techo, y que ellos por su cuenta busquen financiamiento para el proyecto. ¿Cómo le hacen? Hay miles de maneras. Venden algunos, se ponen a vender donas en la escuela, otros están buscando a lo mejor el trabajo, a lo mejor saben un primo, un amigo, un vecino que tiene una empresa y que a lo mejor le interesa donar 10,000 pesos y reducir los impuestos. O sea, siempre hay miles de maneras, pero son jóvenes de 15 a 17, 18 años construyendo proyectos que a lo mejor van hasta los 200, 300 mil pesos. Incluso tenemos una escuela con la que trabajamos, que es el Colegio Americano, que este año recaudó 19 viviendas. Entonces, es una inversión bastante grande, pero que no es imposible. O sea, con voluntarios jóvenes, que a lo mejor a veces vemos como que son jóvenes de poca edad y no pueden lograr estas cosas. Yo lo he visto hacerlo, y creo que es algo que también podemos ir empujando a otras sociedades, ¿no? Creo que es un poco de lo que hacemos por acá. Es complejo, la verdad es que es un reto siempre, pero creo que es muy importante que podamos siempre llevar las soluciones a los ayuntamientos, y pues, bueno, que tengan todo el tiempo. Muchas gracias por esta explicación. Todo el micrófono a la doctora Paloma. Muchas gracias. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero se los comparto. A ver, yo creo que me gustaría como iniciar esta partecita. El tema de movilización de recursos es el coco para cualquier modelo de intervención que esté atendiendo causas sociales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la lógica de mercado no funciona con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo que quieres nutrición, educación? Pero dámelo en lógica de mercado. Y no, pues no es, así no funciona. Tenemos que buscar formas distintas, ¿no? Entonces, no hay que comprarnos de repente estas soluciones como rápidas o fáciles que luego nos venden, de que sí, es un tema de que te posiciones en redes y que la cena, y que pregúntale a todas las organizaciones que quieran. Todas hemos intentado de todo y hemos fallado en una, en otra, a veces jala, a veces no. Es un reto constante. ¿Por qué? Porque como mundo no priorizamos invertir en el bienestar social y menos de grupos vulnerables. Es una realidad. Entonces, pues sí, hay que inventar la rueda, hay que encontrar el hilo negro todo el tiempo, porque aparte es un tema que va evolucionando. O sea, lo que funcionó hace 10 años para movilizar recursos ya no funciona ahora, porque la gente que está donando es distinta, las capacidades que tenemos, la forma de entender es distinta. Entonces, es un reto de constante renovación. Otra nota al margen, ahí sí como comentario personal, la realidad es que el tema de movilización de recursos sigue siendo un sector muy elitista, ¿no? Entonces, también hay que quitarnos como este romanticismo de que, pues mientras estés haciendo bien tu chamba y que se vea, en el fondo también es un tema elitista, ¿sí? A quién conoces y qué puertas tienes acceso. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que también hay que desromantizar eso
y reconocer que hay organizaciones que están haciendo un trabajo excelente en campo, que están generando modelos bien interesantes y no más falta pues ese brinquito, ¿no? A quién tienes que conocer. Esto no significa que tengamos como que resignarnos a que no hay dinero. Dinero hay un montón en el mundo, pero hay que encontrar dónde está nuestra contraparte ideal, ¿no? No todos los donantes son para nosotros, no todos los recursos son para nosotros. Incluso he visto muchas organizaciones que justamente cuando les llega una inyección de dinero que para la que no están listas, termina funcionando en contra de su propia capacidad institucional. Dicho esto, pues bueno, ha sido un estire y afloje durante todos estos años. Y en Fundación Paz lo que ha funcionado ahorita es tener un enfoque de justo esto, no de procuración de fondos, sino de movilización de recursos. ¿Qué significa esto? Que vemos más allá del dinero. Sí, el dinero, el cash, el efectivo es una herramienta, obviamente, pero no es lo único que necesitamos ni lo más importante. Y entonces, cuando tú transformas tu visión a reconocer qué es lo que necesito, necesito recursos humanos, con talento, con expertise en ciertas áreas y con tiempo. Y eso se puede conseguir de muchas formas. Necesito recursos materiales, espacio físico, sí. Necesito redes de colaboración, necesito posicionamiento, necesito contactos. Necesitamos donativos en especie a veces, ¿no? Que no necesariamente pasen por el cash. Y asesorías especializadas, ¿no? Gente que a lo mejor no voy a tener de fijo en mi equipo, pero sí puedo acercarme a él y con una asesoría muy puntual nos ayuda a sacar un reto importante. Entonces, cuando nosotros ampliamos a esto, decimos, bueno, cada una de esas cosas la conseguimos por rutas distintas, ¿no? Algunas serán campañas en línea, algunos son eventos, algunos son reuniones 1 a 1, otras son estrategias justo de cultivo de donantes. Vendemos productos y servicios, todos los servicios y productos tienen un costo obviamente relativo. El abuso sexual infantil atraviesa todos los niveles socioeconómicos. Entonces podríamos tener un montón de gente que nos esté esperando y dispuesta a pagar una cantidad considerable para los servicios que ofrecemos, pero la fundación tiene como prioridad atender los grupos vulnerables y aquellas personas que reciben o el servicio gratuito o altamente subsidiado, ¿no? Pero sí es esta dinámica de hacerlo. Nuestras colaboradores expertas tenemos, o sea, venta también para ciertos grupos de consultorías, talleres, conferencias, todo tiene un costo para el sector privado y obviamente para otras comunidades pues encontramos como otras formas, ¿no? Obviamente financiamiento a través de convocatorias. A mí me gusta muchísimo esa línea, tiene obviamente sus retos porque pues qué pasa que si apuestas mucho a convocatorias, luego cuando no están pues se da un bajón, por eso es necesario diversificar tu base y que no pongas todo en una misma. Sin embargo, a mí me gusta mucho porque es un proceso que fortalece mucho a la organización en temas de diseño, de planeación, y también quita este margencito del elitismo ¿por qué? Pues porque el que habla es tu documento y tu modelo de intervención. Y obviamente, pues bueno, los eventos, ¿no? De recaudación, que les digo, hemos pasado por todo, que el golf, que el baile, que la cena y que la rifa, de todo, ¿no? Y algunos funcionan, otros no tanto, y así vamos, ¿no? Y mucho en la parte digital hemos tenido que aprender mucho, el equipo de comunicación hace un trabajo increíble, y obviamente nos acercamos con los asesores expertos para decir cómo me tengo que enganchar con jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces es un sector que a veces como que justo no apreciamos su capacidad de movilización que tienen, que es tremenda. Y entonces ir viendo, y bueno, cuando pones este panorama te das cuenta que no solo necesitas personas con dinero o fundaciones, necesitas empresarios, necesitas comunidades de base, universidades, plataformas digitales, funcionarios públicos a nivel federal, estatal, local. Todos esos son potenciales proveedores de recursos distintos que necesitamos. Y cuando tú eres capaz de identificar qué es lo que puede aportarte cada quien, entonces te colocas en el canal de comunicación que necesitas. Y no vas y le pides 10,000 pesos a quien te puede dar una asesoría especializada, que te puede dar N cantidad mucho más de beneficios para tu causa social, ¿sí? Entonces, bueno, este es un poco el enfoque. Obviamente, pues utilizamos muchas herramientas para identificar, para mapear
esos bloques es para protección de datos, no es parte del esquema, pero es como identificar quiénes son tus potenciales más cercanos, ¿no? Usuarios actuales o ex usuarios, donantes, ex donantes, y luego vas ampliando como tu círculo para identificar con quiénes hemos llegado. Lo que sí les puedo decir es que, a ver, puedes conocer a la gente más rica del mundo, pero si no está respaldado tu trabajo, uno, con demostrar confianza y transparencia, resultados y profesionalismo, pues puedes conocer a quien sea, pero no te va a abrir la siguiente puerta. Es decir, te puede dar él, pues decir, mira, pues es que lo conozco, lo que sea, no, pero no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que deberías de ir con él, y él con él, y él con él, y él con él. ¿Qué ha sido la diferencia? Ha sido el trabajo que ha respaldado, el profesionalismo, que nos ha llevado a abrir puertas que ni siquiera imaginábamos antes, ¿no? Para esto, mucho tiene que ver también el consejo. El tema del consejo también es un reto para para muchos modelos de intervención. Es bien difícil mantener un consejo, sobre todo un consejo activo y participativo. Y también se ha intentado muchos modelos. Actualmente yo diría que el consejo de consultiva Fundación Paz es uno de los pilares clave. Hay gente, politólogos, hay pedagogos, hay gente, empresarios del sector inmobiliario, hay gente especialistas en cibernética, hay especialistas en relaciones públicas, o sea, es una cosa súper diversa, pero justo eso nos permite colocarnos en distintos puntos del bosque. Y lo que uno no ve, otro sí lo alcanza a ver, y un sector de la industria que alguien no tiene mucho contacto, otro sí lo tiene, y esto de verdad es bien rico, y también mucho es el mentoreo con el equipo operativo. O sea, cada parte del consejo apoya al trabajo del equipo operativo y hacia afuera pues conecta con el sector en el que está involucrado, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco así es la lógica. Eh, Algo que creo que ha sido clave es que desde hace muchos años la fundación cuenta con un fondo patrimonial, entonces cada ingreso hay un porcentaje que se va al ahorro, al ahorro, al ahorro, a la inversión, a la inversión, y eso fue la diferencia durante la pandemia, ¿no? Se nos cayeron N cantidad de donativos, se pararon muchos recursos, y fue gracias a ese fondo que pudimos mantener, que se pudo mantener el equipo de colaboradores, que pudimos transformar muchas formas, muchas cosas en el modelo de atención, y nos da este respaldo de no estar dependiendo como de las rachas todo el tiempo. Y bueno, pues ese es uno de los aciertos, diría yo, ¿no? Para no estar como tan desprotegidos en esa área. Creo que eso sería lo que tendría para compartir. Gracias a ambos. Creo que esta ronda es muy interesante, ¿no? Porque nos dimensionamos de cómo trabajan las asociaciones, y creo que la doctora Paloma dio punto en algo clave, que a veces la intervención social no sigue la lógica del mercado y no es importante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para subsistir o no subsistir, estar presentes y realmente generar un bienestar social, ¿no? Todas estas técnicas, estas estrategias que hacen desde cada fundación, desde la Fundación Paz, desde el Techo, son muy importantes y son ejemplos de que no es solo el dinero, ¿no? Sino los vínculos, los diferentes recursos que se necesitan para poder tener una asociación, para que una fundación siga estructurada y funcione, ¿no? Con obstáculos y retos que se han ido presentando. Y pues me parece muy interesante lo que ambos nos han compartido, desde, insisto, ¿no? Algo estructurado que nos da cuenta de que no es solo el dinero, ¿no? Sino cómo los recursos funcionan, hasta también lo que es más autogestivo, pero que también necesita una visión de quién esté participando para que funcione, ¿no? Para que siga la dinámica de funciones económicas, pero pensemos también que son recursos de diversas áreas, no solo son los económicos, sino que yo creo que los más importantes son los humanos, ¿no? Que también se generan. Y pues, excelente ronda. Me gustaría ya pasar a la última pregunta. Y ahora
seguimos contigo. Y cierra el licenciado Mauricio. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la postura de la organización de la Fundación Paz o Techo frente a las políticas sociales? Es decir, ¿cómo han logrado incidir en políticas? ¿Cuál es el papel de la Fundación en esta área? Muchas gracias. Digo, en ese sentido, a ver, como contarles que para hacer incidencia hay muchos caminos posibles y hay muchos roles posibles que podemos adoptar. Entonces, creo que no es que sea una ruta u otra la correcta, sino que entendamos que el proceso de incidencia en política pública, en política social, tiene muchas vertientes. Y hay quien tiene su expertise y su estrategia en el choque, en el posicionar, en el poner el dedo, en poner el público, en el hacer contraste. Hay quien dice yo me voy por la colaboración, hay quien dice yo me voy en la generación de insumos de conocimiento para trabajar junto con, hay quien dice yo estoy solo en lo local, hay quien dice yo necesito ver lo internacional, y todos somos necesarios. Entonces, yo creo que ese es un primer tema que es bien importante que entendamos en el sector en el que cada quien trabaje, la causa social. Obviamente van a haber contrapartes y van a tener estilos distintos de trabajo y está bien, ¿no? O sea, está bien si una organización dice yo soy más del periodicazo y el tuitazo para revelar, de la, ¿no?, transparencia, y hay quien dice, ¿sabes qué? Yo soy más de vamos sentándonos, vamos trabajando juntos, a lo mejor colaboramos, y está bien. Entonces, porque a veces luego caemos como en la desacreditación del otro, cuando no entiendes de fondo que justo necesitas que haya quien está dispuesto al choque y quien está dispuesto a la colaboración para que esto funcione. Todos somos parte de un mismo proceso. Dicho esto, el enfoque de Fundación Paz desde su origen ha sido no de la competencia, sino de la cooperación, ¿no? Y les doy un ejemplito justo con la movilización de recursos un poquito jalando. Es decir, es que aquí no tenemos como competencia, sino que colaboramos. Hubo un filántropo importante aquí en Guadalajara que dijo, tengo un Ferrari de más en mi cochera y lo voy a regalar, ¿no? Casual. Pero quiero que me presenten qué van a hacer con el Ferrari si lo ganan y yo voy a decidir qué, ¿no? Pues porque quiere y porque puede, ¿verdad? Básicamente. Y entonces las organizaciones presentaban sus proyectos. Y lo que hizo Fundación Paz, dijo, vamos a recibir hasta N cantidad, creo que eran como 10 organizaciones o 13. Y lo que hizo Fundación Paz, mi proyecto es que el Ferrari va a ser de todas estas organizaciones. No lo quiero para Fundación Paz, va a ser de todos y en función de eso vamos a trabajar una estrategia de procuración conjunta. Vamos a hacer eventos para que todos vayamos obteniendo beneficio y después de cierto tiempo lo vendemos y repartimos. Ahí está. Obviamente, pues no ganó, ¿no? Ganó el famoso Ferrari, hicieron un esfuerzo, una red, no es sencillo tampoco, pero eran muchas causas distintas. Y esta lógica de compartir se lleva también al tema de incidencia en política pública. Fundación Paz ha decidido ser más de colaboración que de confrontación. Y a veces eso no es sencillo, sobre todo para quienes a veces somos como más apasionados en el tema y decir, ¿no? Pero, porque, no, a ver, calma, vamos viendo cómo sí, vamos entendiendo cómo se está viendo desde el otro lado, qué vive el funcionario público, qué vive el legislador, que nosotros no alcanzamos a ver desde acá. Y en la medida en que eres capaz de entender que todos estamos en circunstancias distintas, se abren estos canales de comunicación y de colaboración. Y eso nos ha permitido estar sentadas en la mesa con legisladores, con tomadores de decisiones importantes, con el sector privado, no en una lógica de quiero que entiendas mi postura y la importancia, la prioridad que tiene mi causa y mi forma de trabajar, sino decir, a ver, de alguna manera tú también estás involucrado en esto, ayúdame a entender y vamos viendo cómo sí. Y en ese punto de coincidencia es en donde es más fácil, ¿no? Fundación Paz ha estado involucrado en muchos procesos de mejoras y propuestas de legislativas. Obviamente, pues con este tema de la línea de denuncia, pues fue un cambio
literal de las reglas del juego de cómo opera el abuso sexual infantil en nuestro país, porque básicamente lo que se logró después de N cantidad de puertas abiertas, N portazos, mucha gente que decía ni lo intenten porque es bien complejo, no se metan ahí porque es peligroso. Básicamente lo que hace Seguridad Nacional es decir, sí, puede venir la Interpol, hacer rescate de víctimas, hacer investigación directa, porque para hacer, o sea, es abrir puertas, y eso es bien complejo de lograr, ¿no? Tomó un montón de entendimiento, un montón de diálogo, mucha paciencia, mucho decir, en lugar de brincar al choque, decir, es que ustedes no están interesados, no están trabajando, decir, va, no estamos en el momento, vamos a esperar cuando sí sea el momento. Y se dio, ¿no? Afortunadamente. Entonces, pues eso, un poco reconocer que creo que un acierto es eso, trabajar desde la cooperación, desde el cómo construir, desde la compasión, aunque se escuche como extraño, pero mucho es un enfoque de compasión, de entender que cada uno de nosotros está en un rol distinto, pero mientras tengamos un propósito último, los cómo los podemos construir, ¿no? Y más vale despacito, granito a granito, a querer como el pastel completo de una sola. Eso es lo que les podría decir. Obviamente, pues ya gracias a este enfoque y al expertise que tiene el equipo de colaboradoras, pues son invitadas constantemente a mesas de diálogo, al Senado, al Congreso, a convenios con distintos estados en la República para ver cómo reconfigurar, incluir esta perspectiva de prevención de abuso sexual infantil. Y pues así es como se cambian las cosas, ¿no? Poco a poquito y construyendo relaciones personales, diría yo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo veo como la lucha para la superación de la pobreza, además de que me gusta mucho, lo veo así porque veo que para poder ganar en esta lucha hay que cambiar las reglas del juego. Entonces creo que ahí es la importancia de esta incidencia en políticas públicas. La verdad es que también Techo creo que ha hecho de todo, desde la confrontación, desde el posicionamiento, desde sentarnos en las mesas, porque creo que también son diferentes estrategias también dependiendo con el actor que busquemos distintas cosas, ¿no? Hace rato mencionaba, por ejemplo, todo el tema del INEGI, cómo no hay un servicio de asentamientos, cómo no hay información de nada, y pues lo que hicimos fue, primero, se lo pedimos al INEGI y dijimos, oye, necesitamos tener esta información, y digo, no la tengo, ni la voy a tener, no es mi responsabilidad hacerlo, y a lo que de hecho respondió con una demanda de amparo. Entonces, afortunadamente ganamos se escaló a la Suprema Corte de Justicia, ganamos esta demanda, y ahora estamos revisando la sentencia de cómo se va a poder integrar esta información a los siguientes hechos. Cosa que, bueno, es complicada todavía hacer cumplir la sentencia, pero por lo menos ahí vamos por otro camino. Y también, un par de meses después, bueno, un par de años después, nos pusimos de acuerdo con el INEPLAN, que es nuestro plan de planeación, para generar también un levantamiento de información, ¿no? Entonces son como estos dos lados. Sí, por un lado, ponemos como en el juego y nos confrontamos, pero por otro lado también colaboramos en conjunto porque entendemos que necesitamos generar también esta información. Entonces, sí es todo un tema. Incluso nos tocó también, digo, además de generar la información y tenerla sobre la mesa, también es cómo podemos prevenir, cómo podemos darle servicios, cómo podemos regularizar, porque entendemos que también la problemática de los asentamientos, lo que vemos hoy en día son las acciones que tomamos o que no tomamos hace 10 o 15 años. Los asentamientos que hoy estamos detectando, que hoy estamos trabajando, no se generaron hace una semana, hace un mes, hace un par de semanas, que son problemas de ejidales de hace 15 años, hace 20 años, problemas de planificación urbana. Por ejemplo, ahorita que está este nuevo plan parcial que están sacando en cuestiones de organización metropolitana, lo más probable es de que no veamos en dónde se empieza un nuevo asentamiento hasta unos 10, 15 años. Entonces, ahí está la cosa. O sea, que lo que ahorita estamos también atendiendo es el atender la situación crítica en situación de emergencia habitacional, de emergencia de acceso a servicios, pero también tenemos que trabajar desde
pues, evitar que sucedan esto desde la planificación urbana, ¿no? Entonces, trabajar con las, incluso como pensar también a futuro, o sea, como pensando, bueno, sí hay asentamientos que no deberían de vivir en esta zona porque es una zona de riesgo, porque a lo mejor es esto, pero pensemos entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? No, y pongo mucho en el ejemplo que el año pasado hubo un desalojo en una comunidad que fue la comunidad La Floresta. La comunidad La Floresta fue un desalojo en donde más de 70 familias perdieron sus hogares porque estaban cerca del arroyo seco, estaban cerca del cauce, y pues bueno, llegó el gobierno un día a las 7 de la mañana con pues prácticamente a tumbar las viviendas. Hubo niños que salieron de sus casas a la escuela a las 7 de la mañana y regresaron y ya no tenían dónde vivir. Y no fue un proceso inhumano, ni además de que está prohibido por el derecho internacional, todo esto que ya se sabe, no fue un proceso en absoluto humano, no se les presentó ningún papel. Y a pesar de que de hecho no trabajaba puntualmente en esa zona, nos acercamos de nuevo porque construimos viviendas hace creo que 10 años aproximadamente y dijimos, bueno, ahora cómo podemos empezar a trabajar con ellos. Y estamos ahorita en un proceso de amparo que se buscó escalar la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia lo regresó al tribunal, y estamos viendo en qué resolución sale por ahí. No sé si el instituto que también nos está apoyando la abogada Carla Escofié, que es una abogada que yo admiro muchísimo, que trabaja en muchos temas de derecho a la vivienda, entonces es una gran abogada que nos apoya con el tema del caso del INEGI. Pero pues es también empujar eso, ¿no? Como posicionar esto en los ayuntamientos constantemente porque se nos olvida que existen y no están contemplados en ningún ni programa ni nada porque creemos que la pobreza solamente está en la tierra. Cuando 7 de cada 10 personas viven en situación de pobreza, viven dentro de la ciudad y están, o sea, yo trabajo con asentamientos, con 3 asentamientos que están literalmente a 15 minutos de aquí. Y nunca se nos ocurre que que realmente están así de cerca, ¿no? Incluso va a haber gente, yo hago 20 minutos en mi casa, entonces es más fácil llegar a un asentamiento que llegar a mi casa. Pero es algo que omitimos, que no vemos y que es necesario como poner siempre sobre la mesa. Y es muy importante, bueno, siempre como trabajar con todos los actores, con gobierno, con empresas, buscando más allá de solamente una transacción, donde, bueno, a lo mejor tú voluntariado corporativo, yo te doy ingresos, o yo a lo mejor te doy esto, y el otro, busquemos alianzas en donde todo el mundo sepamos que podemos crecer y que podemos hacer y que estamos trabajando con un bien común, que ese es el bienestar social, el tema de la superación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y por muchas otras cosas. Entonces, creo que es un poco como mi intervención, creo que la podemos hablar. Muchas gracias. Pues cerramos estas 3 preguntas. Igual me gustaría concluir esta tercera pregunta diciendo que no es solo la creación de un modelo, ¿no?, que funcione de una estructura, de una asociación, ¿no?, sino cómo incidimos en las leyes, en las políticas que nos rodean, ¿no?, que están en nuestra cotidianidad y que muchas veces no atienden a esas problemáticas de la mejor manera, ¿no? Entonces, desde ese posicionamiento, desde personas que trabajan con la gente, con los problemas cerca, obviamente tenemos una visión más amplia, tenemos diversas aristas que muchas veces, ya lo decía, ¿no?, quizá un legislador lo ve de una forma, pero el dialogar y el acercarte te da un complemento de ver el problema. Entonces, pues es muy interesante los diferentes posicionamientos que se pueden tener y siempre con el mismo punto, incidir en una política que se vea reflejado en la problemática y que se quizás solucione en diversos plazos, ¿no? Pues muchas gracias por haber participado. Abro el micrófono para preguntas de nuestro público. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No? ¿No hay micrófono? No, ¿verdad? No, pero fuerte. Sí. Bueno, trabajamos, ahorita justo también, o sea, ahí platicamos de incidencia en políticas. Justo la semana pasada tuvimos una reunión ahí también con la gente de la CAPAC. Justo buscamos
trabajamos con Buenos Aires puntualmente, con las liebres, la que hace un par de años, pero dejamos de trabajar por diferentes situaciones y ahora la cuestión es bueno, cómo podemos regresar y también hacer que nuestro modelo de intervención sea mucho más viable. La plática que tuvimos incluso con el gobierno de México es, bueno, sí hay, o sea, hay un montón de familias que están en proceso de regulación y que ya hay un proceso que estamos trabajando incluso con el Instituto de Suelo Sustentable, que es el INSUS, para poder lograr llegar a entregarles, hicimos una guía de regulación para los asentamientos, pero la cosa y la pregunta que también tenemos en la que es, pues bueno, los que no se pueden regularizar, ¿qué sucede? Que son bastantes, sobre todo por temas de riesgo, ¿no? Entonces, la conversación está todavía con el gobierno para definir un plan de acción para la reubicación de estos asentamientos. Cosa que digo, no pasó en la floresta, pero cómo si podemos entonces atender como que esto no se vuelva a repetir y que entonces tengamos un proceso de reubicación a mediano o a largo plazo, porque lo que se hace ahorita es se desalojan y a ver cómo lo haces y si te va bien te pagan el homenaje a lo mejor de las viviendas porque en teoría no puedes asegurar que la vivienda es la tuya porque no tienes un título de propiedad. Entonces es justo como caer en este mismo sitio. La verdad es que a mí me gustaría regresar como a trabajar en esta zona. Es una zona que yo conocí hace muchos años, todavía tenemos una intención de regresar. Y pues eso, siempre es buscar pues eso, gente que a lo mejor esté también como interesada, es algo que planeamos abrir estas dos comunes que nos faltan para llegar a las 10 en enero y en febrero para el próximo año. Está trabajando con la zona se llama Santibáñez, que tenemos una comunidad que es bastante baja en Tlaquepaque, y con Santa Paula, que está también. Entonces, de que lo vamos a hacer pronto, entonces estaremos ahí próximamente. Dos cosas para cada uno. Primero, la crisis de la vivienda es algo muy fuerte y muy latente actualmente, y como lo mencionaba, pues ya no es algo que solamente se nos venga a la mente en regiones muy alejadas de la ciudad, sino que es algo muy latente y que realmente considero que el tema de los asentamientos va a ser algo más natural, más nato, porque este ataque tan fuerte que se tiene con las inmobiliarias. ¿En dónde están ubicados estos asentamientos? Primero, para saber cómo, para poderlos en mi cabeza ponerlos en el mapa. Qué geográfica. Y, por ejemplo, ¿cómo hacen esa intervención con la planificación urbana? Y también conozco poco, porque me acerqué muy poco al tema, pero sé que desde no sé si fue una iniciativa o solamente que la mesa planteaba por Susana de la Rosa como por el tema de la crisis de la vivienda, No sé si tuvieron con esa parte del derecho a la vivienda. Esto, no sé si Sí, si quieres para que no se me olvide. Sí. La verdad es que, bueno, hay esta abogada que les mencionaba antes, que se llama Sorte, yo de verdad soy muy fan de ella, y es amiga mía también ya. Tiene un libro que se llama País sin Techo, y que habla justo del derecho a la vivienda, ¿no? Como lo complicado que es actualmente. Y ella menciona que para el acceso a la vivienda no hay una solución, sino muchas. Y es difícil a veces como entenderlo, ¿no? Porque creemos que es algo único, así como listo, con esto lo resolvemos y hay una fórmula especial, la fórmula de la cangreburger guardada por ahí en algún momento y que va a salir y alguien se le va a ocurrir el negro y con eso se resuelve. Cuando la situación no es así, sino que creo que nos encontramos en un punto bastante importante de la historia del país, quizás, o incluso del mundo, en donde la vivienda se está volviendo algo pues, mucho más escaso, pero también que estamos empezando a darnos cuenta del poder que tenemos, ¿no? Son estos chistes de, bueno, pues qué fácil era vivir en los 80s que con el cambio que te quedaba en la bolsa te comprabas una vivienda, y hoy en día ni trabajando 3 trabajos podemos llegar a eso. O sea, como esta es esta problemática. ¿Qué sucede con también las cuestiones ahorita políticas del tema de vivienda? Desafortunadamente, ahorita es la moneda de cambio y todos los partidos políticos van a poner diferentes propuestas sobre la mesa. No significa que algunas sean malas o que la solución de la cosa sea mala,
De hecho, estuvimos ahí también, de hecho, formo parte de un colectivo, realmente yo formo parte de un colectivo que está viviendo allá, que justo buscamos estar empujando y estar investigando qué es lo que podemos hacer puntualmente en políticas públicas del acceso a la vivienda, ¿no? Rara vez los asentamientos se pueden por acá. Y creo que ese es el tema como más complicado, que no hay un tema en cuestiones de venta de vivienda, hay un tema en cuestiones de producción de vivienda, hay un tema de asentamientos, hay un tema de control sobre las rentas, hay un tema de mercado inmobiliario. O sea, pues son como muchísimas problemáticas y lo que a mí me molesta un poco es que el tema de los asentamientos siempre se queda al lado. Primero vamos a priorizar la producción de la vivienda, porque eso es lo que nos genera. Después, chance, y a lo mejor por ahí he escuchado un poco de una ley de rentas, o sea, como con esto de arrendamiento. Porque hoy en día, y según el Código Civil, para poder rentar una vivienda y rentar unas sillas para un evento es lo mismo. Según, o sea, el artículo nada más dice en renta de objetos o inmuebles. Entonces, no hay diferencia con esto, entonces obviamente se presta para un montón de cosas, discriminación, etcétera. Y pues bueno, y ahí nos vamos como en prioridad y los asentamientos por lo mismo, como no están posicionados y que no están entendidos, porque ni siquiera sabemos dónde están, no se ponen sobre la mesa. Entonces, eso es como lo complicado, algo que digo, nos va a tomar mucho tiempo poder trabajar por ahí. A veces que hay asentamientos sin que nos demos cuenta, porque no hay en la zona que trabajamos en Tres Metros Coloradas, está otra hacia la barranca Comitán, a 500 metros de donde bajamos a hacer ejercicio, está la comunidad de Nuevo Israel, que también trabajamos mucho tiempo por allá, está la zona hacia Tezistán, también hay varios asentamientos, hacia Miramar, hacia la zona de donde se floresta, pues el Reguilete, donde la Papelera, vistas, Tapatío, etcétera, hacia el Cerro del Cuatro, hacia el Tlaquepaque, hacia el aeropuerto, por mencionar algunas zonas como donde se ven como estos conglomerados un poco más de asentamientos. Y eso es lo complicado, pues que entonces tenemos un montón y que esto más o menos tenemos ya una idea por el que vamos a implementar, pero sabemos que nos faltan más. Ni siquiera tenemos una idea y me encantaría, y hasta me da como pena decirlo, pero no tenemos idea de cuántos asentamientos hay. Entonces, es la problemática, que si no sabemos nosotros, que si no sabe nadie, lo que no se nombra, lo que no se conoce, no existe. Entonces, esa es la problemática como ante el tema de la vivienda, que no se ve. Y Juan, que la verdad me respondió mucho a de tu presentación. Esta parte de regresar de esta inocencia, me hizo como mucho ruido. ¿Cómo es, o sea, cómo desde Fundación Paz trabajan en esta, en regresar esta inocencia? ¿Qué valor tiene? ¿Cuáles son los retos? Porque sí, o sea, yo me quedo con esta, es muy difícil, es muy complicado, muy peligroso, pero ¿cuáles han sido los retos de Fundación Paz a trabajar con todos estos actores, con todos estos medios tan importantes? Porque, o sea, veía TikTok allí y la cantidad de contenido que encuentras en TikTok, el ruido que a mí me hace ver a mi sobrina de 5 años entrando a TikTok de una manera tan fácil. Mi hermana acaba de hacer un proyecto de investigación para saber cuánto tiempo las infancias están metidos en redes sociales. Los números son impresionantes, como ¿qué pasa? ¿No? ¿A qué se ha enfrentado con todos estos actores y cómo es esta parte de regresar? Muchas gracias. Gracias por las dos preguntas. Quisiera, antes de pasar a la respuesta, compartir también mi admiración por Fundación Por Techo, como organización. La verdad es que son una de las organizaciones, si se fijan, con todo lo que nos está platicando Mauricio, que tienen esta visión sistémica de la problemática. Es decir, no es un muro, no es un piso, es todo lo que está atrás de eso. Y eso es el diferenciador, ¿no? Este modelo de intervención con una base de voluntarios tan amplia es complejísimo hacer una estrategia. Es lo más difícil. La gente dispuesta a pararse ahí, a dar su tiempo, su energía, su conocimiento, requiere de un montón de experiencia y de mucha estrategia, ¿no? Para hacer sentir justo a esos voluntarios que están recibiendo algo a cambio, que no es simbólico nada más, ¿no? Entonces tiene que haber un trabajo de concientización que hacen muy bien.
y también es de las pocas organizaciones a nivel Latinoamérica que ha pasado por procesos muy rigurosos de evaluación su trabajo. Con varios de mis alumnos vemos ejemplos de Techo y las pruebas de evaluación que han hecho junto con instancias muy reconocidas, ¿no? Como JPAL, para ver cómo esa intervención tan concreta en realidad cambia muchas cosas de fondo y de estructura en términos de bienestar, de educación, de salud, de un montón de cosas. Entonces, pues nada, un gusto saber que tenemos aquí en Guadalajara una organización así empujando y en un tema tan complejo como es el derecho a la vivienda. Bueno, pasando un poco a eso, a ver, pues yo creo que empezaría primero por decir que justo ese tema de la inocencia no es como que la fundación se pueda atribuir que yo se la regrese, ¿no? Sobre todo es que acompañamos. Acompañamos desde la compasión, desde la dignidad y desde el respeto a las personas con las que trabajamos, ¿no? Y eso hace el cambio. ¿Qué significa esto operativamente? Tenemos un código de ética muy claro, tenemos valores no solo escritos, sino aprendidos en el sentido de aprender en nuestro hacer diario y en la toma de decisiones. Tenemos una política de calidad, de estar siempre monitoreando cómo se sienten las personas cuando están recibiendo servicios o forman parte de algún programa. ¿Te sientes escuchada? ¿Entendiste? ¿Te sentiste ignorado o no ignorado? ¿Cómo sientes? Y entonces ahí es en donde puedes monitorear esto y en ser muy receptivos, a no decir, esta es la ruta para que llegues a superar esta situación adversa, ¿no? Porque no hay ruta, cada quien la va a hacer y hay que ser lo suficientemente flexibles y receptivos para escuchar qué es lo que esa niña, ese niño, ese adolescente, esa mamá, ese papá necesita para transitar este camino, ¿no? Y eso se tiene que reflejar como en tu institución. Hemos tenido como momentos muy clave en que estamos en la institución y de repente que sí, que el presupuesto, el proyecto, el diseño, y es como, a ver, freno. Aquí la prioridad es la persona, ¿no? Si alguien está viviendo una situación delicada, decir, todos estamos para ti y para lo que necesites, para eso estamos. Y entonces, ese volver a la escucha directa es lo que hace, creo que la diferencia, y todo lo demás tiene que estar construido en función de eso. Y creo que también en el modelo de intervención, o sea, no olvidarnos qué es lo que nos va a decir si tenemos que entrar o no a investigación, si tenemos que aliarnos o no con quien hace incidencia en política pública, pues las personas con las que trabajamos. Tenemos que escuchar, observar qué es no solo su necesidad inmediata, sobre todo cuando trabajamos con grupos vulnerables, pues obviamente lo primero que sale es la necesidad inmediata, que es, tiene que ser atendida porque es un derecho, sino cuáles son las condiciones estructurales atrás de eso, ¿sí? Y eso es lo que te va a dar la pista de cómo se diseña el modelo de intervención. Y respecto a lo que dices de cuáles son los retos, evidentemente hay un montón, así como nos platicaba Mauricio todos los conflictos de interés que hay, ¿no? Con las inmobiliarias, con gobiernos, etcétera. Obviamente acá, imagínense la cantidad de conflictos de interés que puede haber, ¿no? Y sí, ha sido un tema con algunos de los aliados, siempre, pues obviamente volvemos a nuestro código de ética, hay principios, y hacer una consulta con los consejeros para decir, a ver, ¿trabajamos o no trabajamos con esto, no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Cuáles son el análisis de riesgos, de ventajas, de desventajas? Y hay un término que justo ponemos ahí estos aliados que son como más complejos, ¿no? Que no lo inventamos nosotros, así existe pues en la cooperación internacional, que son los Trusted Flaggers. Entonces, Trusted pues tiene que ver con confianza y Flaggers es de que te dice, ojo aquí, ¿no? Entonces, hay actores que te dicen, yo no me puedo meter directamente, pero sí te puedo decir, porque confío en ti, aquí tienes que intervenir, hazte cargo. Y ahí están, por ejemplo, súper controversial, por ejemplo, el tema de TikTok, ¿no? O los proveedores de Internet. Y a veces mucho nos quedamos con esta visión inicial de decir, ay, pues es que no les importa, porque no hay regulación, porque no sé, pero que ya que te conoces y te fijas el trabajo, la política interna que está trabajando TikTok está tremendo. O sea, están invirtiendo, tienen un departamento exclusivo
de innovación para prevención de generación de material de abuso sexual infantil en el mundo. Y es detección de imágenes, detección de texto, es bloquear usuarios y es generar tecnología muy avanzada e invertir en eso. Entonces, están generando capacitación, están generando incidencia, lo están haciendo, pero a veces nosotros, incluso nosotros como usuarios, no conocemos las herramientas que sí hay y ellos mismos tienen que decir, oigan, papás, puedes usar esta herramienta, ¿no? Exacto, hay filtros, hay un montón de cosas que nosotros a veces nosotros desconocemos, ¿no? Otro tema complicado, por ejemplo, la plataforma de Pornhub, que es también un Trusted Flagger de InHope, y es como si, ¿no? Ahí sí, ¿dónde está la línea? Pero también ellos están desarrollando un montón de estrategias digitales para justo hacer detección de potencial material de abuso sexual infantil que está en línea y es de cómo hacemos lo más rápido posible el desmontar ese tipo de material. Y si tú cierras el diálogo, pues entonces pierdes también las posibilidades de decir, aquí está esta red, ¿no? Porque jalas ese hilo y se te va. Entonces, no es un tema sencillo, la verdad, ¿no? Pues no sé, imagínate, con fiscalías, con todo eso que tú ves a la gente que en lugar de van buscando justicia y encuentran revictimización, ¿no? Entonces, es bien frustrante, pero justo para cambiar desde adentro hay que crear estos canales de confianza y de encontrar los pequeñitos cambios de cómo sí podemos modificar un procedimiento, una normatividad, no sé, una estrategia para justamente ayudar a que se mantenga esa puerta abierta, ¿no? Entonces sí, ese tema no es sencillo, no hay una respuesta, o sea, no es una línea de blanco y negro, hay muchas cosas que quedan en zona gris y que nada, confiamos en justamente los actores, los expertos, las personas con las que trabajamos para decir, a ver, si va, no va, cuáles son los riesgos, intentar y si no, pues va para atrás, ¿no? Entonces, un poco por ahí va. Una última pregunta. Bueno, esta ronda, si quieren, de 2 preguntas y hacemos un cierre. Entonces, les pediría que contestar las preguntas y si tuvieran algunas conclusiones, algunos comentarios. Si quieres, primero alguien y después yo. Por lo menos sabemos que hoy en cubano y es la primera vez que los contextos de la postura y trabajo. Me preguntaba cuál han sido los principales espacios que han vivido como organización. Esos más importantes que han marcado después como organización y cómo han logrado cómo ha transformado. Bueno, hay ahorita un discurso y bueno, en diferentes espacios donde está, como que lo escucho y las personas jóvenes no están interesadas, son flojas, son más prácticas, pero pues, al mismo tiempo yo como joven y como incluso la mujer somos la mayoría joven, entonces yo que estamos presentes, yo siempre estamos presentes. Entonces, ¿cómo han logrado llegar a esa población, involucrarla y que permanezca? Porque las cuestiones de voluntariado, la colaboración, es bastante. Entonces, ¿cómo han logrado que permanezca? Y para una persona, ¿cuál dirían que es actualmente su capacidad de sistematización? Porque considero que es algo muy valioso y que más que nada por cuestión de tiempo y falta de recursos que no se hace. Pero creo que eso no se puede mostrar esto que deberíamos estar, o que pues a lo mejor ya están por ahí en el CRIPA, compartiendo conocimiento de otra cosa, pero cuál es esa capacidad o el reto también desde tu experiencia para nosotros. No sé quién gusta empezar. ¿Quieres tú? Pues son 3 preguntas. Y el mensaje de cierre, ¿va? También. Y la conclusión. Bueno, empezando por acá, creo que el reto, y va a ser creo que muy similar para todo el mundo, es la pandemia. O sea, creo que la pandemia nos cambió completamente
o sea, cómo funcionábamos y cómo existimos. O sea, de hecho, lo que hacemos son voluntariado masivo y en campo, fuera. Entonces eran las dos cosas que estaban más prohibidas. O sea, de entrada, tuvimos que repensar de cómo hacemos. Y la verdad es que hasta la fecha no nos hemos recuperado de que va relacionado por acá. Justo creo que es ese momento, yo soy de esa generación, soy 97, entonces soy de esa generación que no está ni en la generación Z ni en la generación millennial, entonces no formo parte de ninguno de los dos, que es bien extraño, ¿no? Y ahí está un video que hace poquito salió ahí como retratando eso. Entonces, era bien fácil, y justo ahorita estamos rebrandeando techos, como con colores, con el nuevo manual de marca, como todo esto, porque nos dimos cuenta que nuestra marca le hablaba a justo la generación millennial, ¿no? O sea, como toda esta parte. Y que en su momento era muy bueno, y nos funcionó muy bien, y tenemos todo esto. La cosa es que ahora, pues esta generación millennial ya creció, ya no está en la preparatoria, ya no está en la universidad, y ya se vuelve como complicadísimo que se quede ese equipo, estas personas, y hasta la fecha es un reto que todavía tengo como este cambio generacional. A pesar de que soy del otro lado, me tocó trabajar mucho con este equipo antes de voluntarios más grandes, y todos mis amigos de la organización son mucho más grandes. Y ahora este momento en donde yo escribo un mensaje al grupo de WhatsApp y no tengo respuesta de los 300 personas que tenemos por acá. O sea, es bien complicado, ¿no? Y entonces a través de redes sociales, a través de un montón de otras cosas que buscamos empezar a incidir por acá. Y lo que me gusta mucho, y justo lo mencionaste, y es algo con lo que yo inicio siempre las presentaciones que doy de techo, cuando hablo como de lo que digamos el día 1, la inducción es, vivimos en este contexto de sociedad en donde a los jóvenes se nos ha dicho que somos la generación de cristal, que no hacemos nada, que no podemos trabajar, que no nos importa más que viajar, que no queremos comprar casas, que porque no nos movemos, o sea, un montón de cosas que nos dicen constantemente. Irónicamente, nuestra confianza en las instituciones se ve mermada por eso, porque han sido espacios que nos dicen que no, y que no, y que no, y que no. De hecho, la propuesta es decirles que sí, y que si hay jóvenes de 15 años movilizando quién sabe cuántos voluntarios de su escuela, jóvenes de 16, 17, que están organizando proyectos enormes, jóvenes que también dicen, ¿sabes qué? Yo puedo mañana o la siguiente semana irme a construir a Guerrero, de hecho me está dando las herramientas para que nos vayamos y montemos una vivienda para una familia en 2 días, que lo perdió por el huracán. Y son espacios y cosas que ninguno, bueno, que no sé, como muy pocos espacios te lo dan, pero como de poder darte las herramientas para que esto suceda. Y pues como jóvenes te sientes indestructible, poderosísimo de que si pudimos, y seguimos transmitiendo es, si pudimos construir 7 viviendas de la noche a la mañana en una comunidad en Tlacomulco hace 15 días, ¿por qué no podemos construir 100 la siguiente, o sea, como entre un par de meses? O sea, como este como reto también de poder empujar a que suceda, es algo que creo que tenemos que incluso empujar muchísimo con estas nuevas generaciones, con todos nosotros, de poder decir, sí podemos, y sí lo vamos a lograr. Entonces, creo que también ya con esto es un poco como el cierre como en general. Agradecer muchísimo, obviamente, como a todos ustedes, agradecer muchísimo también a Paloma, que parece que aprendí bastante, igual tengo un par de preguntas y al final me gustaría hacer. Ahorita hacemos con el cafecito. Y siempre como la invitación está abierta, o sea, como cualquier persona puede ser voluntaria, de hecho. Siempre si están interesados en formar parte, en sumarse un equipo, adelante. Si quieren ir a apoyar a Guerrero dentro de un par de semanas, en Semana Santa, porque probablemente tengamos una construcción de más de 800 voluntarios en un fin de semanas, pues bienvenidos, estoy para atender sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues empezaré con el tema de sistematización. Efectivamente, el reto aquí en sistematizar es el tiempo, ¿no? ¿A qué horas? Porque nos come la agenda diario, y a qué horas te sientas a reflexionar y a capturar qué sí funcionó, qué no funcionó. Pues nada, ha sido eso, una práctica, instaurar una práctica personal, institucional, de sentarnos a decir que sí, que no, registrarlo. Hemos encontrado en el uso de tecnologías un aliado, en asesores que nos han donado su conocimiento y su expertise y acceso, ¿no?, a herramientas tecnológicas, y ahorita tenemos una plataforma digital con los indicadores clave de cada uno de los ejes estratégicos, un responsable que está monitoreando, una forma de operacionalizar y ver si estamos avanzando o no en cada uno de esos como ejes.
Y es un tema también de desarrollar capacidades, porque muchas veces el equipo operativo es experto en la atención, en la acción, pero luego la parte de reflexión y de sistematizar sí requiere ciertas habilidades de carácter más analítico, de redacción, de generación de conocimiento, de ciencia, y ha sido también ir cultivando poco a poco estos conocimientos, igual con ayuda de aliados, ¿no? Algunos investigadores y demás que van dando como estas herramientas también para hacer algo. Creo que el reto de la sistematización es no qué tan difícil lo puedes hacer y qué tan sofisticado, sino cómo lo haces que sea sostenible en el tiempo, que se pueda de verdad mantener en la vida diaria de la organización, porque para ponerlos extravagantes, pues, ¿no? Pero ¿cómo haces para seleccionar esa información y esas dinámicas que sí puedan ser sostenibles con la realidad de tu organización? Entonces, ahorita la verdad es que sí estamos, digo, comparado con, no sé, hace 12 años, ¿no? Que iniciamos en esto, pues la verdad es que sí estamos en un bien distinto, ¿no? Ya observando cambios en capacidades, como indicadores más complejos, cualitativos, más allá de los resultados, ¿no? Pero empezamos, pues, tal cual, con lista de asistente y las fotos, y aquí está, lo estamos intentando, ¿no? Pero poco a poco, con paciencia, se han ido desarrollando estas capacidades y los aliados, claro. Y respecto a los retos, pues sí, coincido también con el tema. Yo creo que hay dos momentos clave para la organización. Uno fue esta transición de, a ver, Lalo Cruz, Eduardo Cruz, que es el fundador de esta iniciativa, es sobreviviente y ha compartido su testimonio y esa intención de decir, quiero hacer algo, ¿no? Entonces, de esa idea que él puso, a lo mejor lo escribió en un papelito, platicando, se acercó a 3 amigos, le dijeron, sí, claro, Lalo, hay que entrarle. Y esta como construcción muy de entre la gente que quiere, que se acercó el conocido, a dar el brinco, a hacer algo más allá de una persona y de tu círculo de conocidos y de tu buena intención, esa transición no es fácil de lograr. Y muchas organizaciones o muchas iniciativas se quedan ahí y no logras dar este brinco. Eso implicó, por ejemplo, cambios en el consejo directivo en donde se salen los amigos porque ya no coincidían con la ruta que tenía que seguir la institución, y es un salto de fe de decir, necesito tener expertos, aunque no sean mis amigos, ¿no? O justo porque no son mis amigos, y cambiar, necesito recursos y talento, no solo de mi círculo inmediato, sino de gente que no conozco, pero que sé que es la mejor, y necesito colaboradores que no nomás es por buena onda, sino que son profesionales y tengo que garantizarles un buen trabajo, capacidad de crecimiento profesional, y ese brinco no es sencillo. Y eso implica también procesos como personales de desapego, ¿no? Entonces, hemos ido transicionando ahí un poco entre decir, pues sí somos amigos, pero también es una institución, y tenemos que mantenernos profesionales. Y el otro vínculo, pues la pandemia, definitivamente. Estábamos justo muy emocionados porque había sido un año muy bueno de crecimiento, de buenos proyectos y demás, y de repente traen, ¿no? Pandemia, y se nos cayeron muchos aliados, muchos planes que estaban en marcha, muchas negociaciones, y al mismo tiempo los índices y las llamadas y los correos de gente de pasó esto, la cantidad de denuncias de justo por el aislamiento en casa, ustedes saben que fue un detonante tremendo de muchos tipos de violencias, incluida el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces fue como, al mismo tiempo nos estamos quedando sin recursos, sin capacidad de ir a las escuelas a hablar y con una demanda que va creciendo. Entonces, lo que fue la diferencia ahí también tiene que ver con la visión, tanto del Lalo como del Consejo. Cuando llegó la pandemia, nosotros ya teníamos 5 años con un modelo de civismo digital, justo para detectar y atender los temas de violencia sexual infantil en línea. Ya lo estábamos piloteando, ya lo estábamos haciendo. Llevábamos 2 años con un modelo de trabajo en casa, antes de la pandemia, con un enfoque más de hacer compatible la vida personal, familiar y profesional. Entonces ya estaba instaurado, ya todo el mundo tenía sus horas en casa, sus herramientas digitales, su forma. Teníamos, como les decía, el fondo patrimonial. Y entonces esas cosas que dimos antes sin saber en qué momento nos iba a servir,
llega la pandemia y fue la diferencia. Entonces, esta disposición a estar siempre visionando y decir, para los retos que a lo mejor no nos imaginamos hay que estar tomando riesgos, ¿no? Fue lo que hizo la diferencia, yo diría. Y nada, mi mensaje de cierre es nomás recordarles un poco con lo que hice con el taller, del papel tan importante que tienen ustedes como profesionistas de gestión y del desarrollo social. Ustedes son este eslabón entre la gente que tiene todo el expertise de trabajo comunitario y la gente que tiene esta formación académica, teórica, técnica, para hacer este clic, ¿no? Entre lo que hacemos en campo y esta visión más estructurada y sistematizada. El talento y las habilidades que ustedes están desarrollando en esta maestría son claves para cualquier modelo de intervención. Entonces, la verdad es que mi reconocimiento por eso y ojalá que cada vez más iniciativas sociales tengan perfiles como el de ustedes, ¿no? Y igual en Fundación Paz, las puertas abiertas para lo que quieran aportar, proponer, emprender. Tenemos, ya vieron, un montón de trabajo en muchas áreas, entonces pues siempre bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría cederle la voz a la maestra Berenice Barragán, que nos dé unas palabras de conclusión. Adelante. Gracias, Carlos. Pues, un agradecimiento no solamente del grupo como profesional, sino creo que es muy pertinente extenderle un agradecimiento social, ya que la labor que realizan en Fundación Paz como esto, en ese día que tiene una frase en mi país, pues después de escucharlo, después de conocerlo, tiene una frase de estudios de información que son palpables, ¿no? Esto por la labor que realizan, pero sobre todo por esa educación formal, informal, ¿no? Que están ustedes realizando no solamente con las ciencias también, sino con la formación que llevan a todos los jóvenes que participan en el voluntariado, a todas las personas que se acercan, pero sobre todo también esa educación o formación a las instituciones, a las políticas, a las leyes, a la legislación, todo eso es importantísimo porque la formación en temas como el abuso sexual o como los asentamientos irregulares son problemáticas que están en la lista y que a veces se dejan de lado, porque se priorizan otras cosas o porque como dice Maquiavelo, que llevan todos los años, ¿verdad? Y que se dibujan los problemas que son tan trascendentales como la vida o como los asesinos. Tienen sobre todo los problemas para crear nuevos problemas. Entonces, un agradecimiento social a ambas experiencias, estas buenas prácticas, como decía en nuestra realidad del municipio, porque nos dejan mucho y además nos enseñan que lo que nos estamos formando, que se está formando en esta materia de desarrollo, entender cómo no más trabajar en municipios, sino tener en cuenta que son las necesidades, cómo se van a implementar y trazar todas las estrategias que tenemos como un agradecimiento enorme para ambos y con nuestro reconocimiento para la labor importante. Muchas gracias. No solo un reconocimiento social, ¿no? También desde la maestría, el maestra ahí, les damos un pequeño presente. Muchas gracias. Quisiéramos expresar nuestro profundo agradecimiento por haber compartido generosamente su experiencia, su experticia. Y bueno, muchas gracias por la forma. Muchas gracias, David. Un pequeño baile con la producción académica. Gracias. Igualmente Ay, con padre. el arquitecto Mauricio. Muchas gracias. El último detalle de nuestra producción académica. Gracias. Y bueno, también agradecerles a los estudiantes por haber organizado este espacio de diálogo y reflexión. Creo que ha sido muy interesante, muy pertinente, y creo que pues con eso cerramos ya ahora sí formalmente las actividades del semestre de
creo que de una manera muy significativa, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Sí, una foto y solo unas palabras cortas. Muchas gracias nuevamente, porque creo que a veces aprendemos más desde las fundaciones, las asociaciones que nos vienen a platicar, que visitamos, que quizá en un formato de clase, ¿no? O sea, reconozco la hay modelos de intervención de clase, pero digo, nos enseñan de otra forma. Muchas Lo que gracias. quiso decir fue, o sea, sí nos gustan los PowerPoint, pero